En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la paz sea con todos ustedes. Hoy vamos a ver este tema que lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, el versículo 11, que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministre, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo. Aquí encontramos dos mandatos o dos mandamientos que nuestro maestro le enseñó a Pedro y a todos sus discípulos. Uno, hablar conforme a las palabras de Dios. Dos, ministrar conforme a la virtud que Dios ministra. ¿Por qué decimos que aquí encontramos dos mandatos? Por lo que el Señor Jesús les dijo allá en San Juan, en el capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dándonos a entender que la palabra de Dios nos debe de gustar, que la debemos de amar, para que hablemos conforme a sus palabras, o a las palabras que Dios nos ordenó y le ordenó a él que hablara. Así que la finalidad de estos dos mandatos, no solamente de estos dos, sino todos los que encontramos en el Evangelio, en el Nuevo Pacto. Pero como este es nuestro tema, la finalidad de estos dos mandatos, pues es que todos los que deseamos o los que le estemos sirviendo al Señor nos sujetemos al espíritu de los profetas verdaderos que nos vienen predicando desde la antigüedad, como lo dice la primera epístola a los Corintios en el capítulo 14, verso 32. Y no hablemos nuestras propias palabras, e ideas o interpretaciones particulares, porque corremos el riesgo de adulterar la palabra de Dios, no guardar esos 10 mandamientos. Así que, como también el apóstol Pablo nos los confirma con este otro mandamiento, por aquí vamos a encontrar otro que se le parece también y que prácticamente son iguales. Noten bien, como dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que lo encontramos en la epístola a los Romanos en el capítulo 12, verso 16. Que quiere decir que cuando hablemos conforme al pensamiento divino, que cuando interpretemos, hablemos conforme al punto de vista de Dios, que cuando prediquemos su palabra, lo hagamos conforme a lo que Él nos está mandando, para que
esta semilla que nosotros estamos sembrando en el corazón de los hombres, pues fructifique. Así que Pablo encarecidamente nos decía y le decía a la iglesia que no fuéramos sabios en vuestra opinión. Y esa característica de obedecer este mandamiento era la que todos tenían, los verdaderos profetas. No se hacían sabios en su propia opinión. Por eso el predicador que cuando hable, que hable conforme a las palabras de Dios. Lo mismo el superintendente, lo mismo cuando se traten asuntos para resolver los problemas de la iglesia de Dios. Y de cualquier iglesia se hable conforme a las palabras de Dios. Porque este llamamiento a la obediencia de todo lo que Cristo está hablando es para todas las iglesias cristianas, para todos los que creen en Jesucristo. Así que veamos también lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 13, y el mensajero que había ido a llamar a Micheas, hablóle diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una boca anuncian al rey bien, sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia bien. Y Micheas respondió, Micheas era un profeta de la antigüedad, vive Jehová que lo que Jehová me hablare, no bien. Eso diré. Porque este era un verdadero profeta. Y seguimos diciendo lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues estas palabras eran de Jesucristo. Y claro, todos queremos hacerla nuestra. Y aquí encontramos otra más de las razones por qué el que habla tiene que hablar conforme a las palabras de Dios, y que es un estilo de vida propio, característico de la verdadera iglesia de Dios, que Cristo viene a fundar. Que esa palabra que se hable sea conforme al pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque está llena de verdad, de justicia, de sabiduría, está llena de inteligencia, está llena de todo lo bueno que tiene el Padre, que tiene el Hijo. Dice también el apóstol Pablo en esta hermosa armonía de las palabras de Dios, no andando con astucia. Y aquí encontramos, si ustedes se dan cuenta, otro mandato del apóstol San Pablo, no andando con astucia, que es una obra de la carne. Dice, ni adulterando la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2. Así que el espíritu de los profetas verdaderos siempre vivieron sujetos a los 10 mandamientos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y seguimos. Dice el apóstol Juan en el capítulo 3, 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios, habla. Aquí está hablando el Hijo como profeta.
siempre se sujetó a su Padre hablando lo que le mandó que hablara. Dios a quién envió, pues a su Hijo. Y todas las palabras que Dios le mandó que hablara, esas son las que habló, porque siempre se sujetó a su Padre. Él nunca inventó nada fuera del pensamiento de su Padre. Por eso esto lo vamos a comprobar en la siguiente epístola, otra vez de Juan, capítulo 12, versículo 49, que dice: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Noten bien cómo dice: Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y todas las palabras que habló Jesucristo, en los 4 evangelios, en todas las epístolas, está lleno de mandamientos. Claro, acompañado de parábolas, exhortaciones, etc. Pero tiene muchos mandamientos, y uno de ellos, de los que estamos viendo en este tema, que es acerca de que el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y lo tienen como un mandamiento. Si me amáis, guarda mis mandamientos. No como Satán. Nos decía nuestro maestro en San Juan 8:44, el homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, pues ese es el padre también del falso profeta. Dice que cuando habla mentira, habla de lo suyo, de sus propios pensamientos, de sus propias palabras, de su particular punto de vista y muy personal punto de vista. Por esto vamos a ver también Apocalipsis 13, cómo el falso profeta habla como un dragón, y sabemos que el dragón pues es un símbolo, es una representación de la serpiente antigua o de Satanás. Dice en Apocalipsis 13:11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Volvemos a acotar. Aquí se está hablando del falso profeta. Aquí la escritura nos está descubriendo el falso profeta. Dice que tiene 2 cuernos y habla como dice, tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y el cordero pues es una representación de Jesucristo, manso y humilde. Pero pues tiene algo que no. Mas hablaba como un dragón. Bueno, ¿qué es hablar como un dragón? Dentro de muchas cosas vamos a ver estas. Habla de sí mismo y de su particular interpretación. Jesucristo nunca habló de sí mismo. Él mismo lo decía
en San Juan 12:49, el que acabamos de ver, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces el dragón siempre habla de sí mismo, de su particular interpretación. El dragón nunca se ha sujetado al espíritu de los profetas, de ningún profeta. Y así vamos viendo también, nunca habla conforme a las palabras de Dios, anda con astucia adulterando la palabra de Dios, y al final no guarda los mandamientos de Jesucristo contenidos en el Evangelio. De los que estamos hablando hoy, el tema que escogimos. Por eso también Dios envía a los profetas verdaderos, en este caso Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, noten bien. No de la boca de Jehová. Hablan visión de su corazón, quiere decir de su mente, de su pensamiento, de su diario, de su ideología, de su filosofía. Y esa es la característica del falso profeta. Y nosotros podemos estar vigilantes a todo ello. ¿Sí? Continuamos. Pero hay consecuencias por no hablar conforme a las palabras de Dios en el Antiguo Pacto. Hay consecuencias. Dice en Deuteronomio 13:9, has de matarlo. Tu mano será primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Has de apedrearlo con piedras y morirá por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de siervos. Verso 11. Para que todo Israel oiga y tema y no torne a hacer cosa semejante a esta mala cosa en medio de ti. Verso 8. No consentirás con él, ni le darás oído, ni tu ojo le perdonará, ni tendrás compasión, ni lo encubrirás. Así es que, si alguno fuere tomado en alguna falta, decía Gálatas 6:1, que nos decía Jesucristo, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Entonces, lo que Dios está ordenando a los hijos de Israel en aquel tiempo, pues nosotros en esta nueva dispensación de la administración del Espíritu y de la gracia de Jesucristo no podemos hacerlo. El único que tiene derecho a hacerlo pues es el Padre al final de los tiempos. El que tiene derecho también a hacerlo es Jesucristo, y que lo va a hacer como está escrito. ¿Sí? Es una sanción muy dura, y esa sanción pues se pagaba con la pena de muerte, como está escrito aquí. Y al final de los tiempos pues así se va a pagar. Por esto es un llamamiento a todas las iglesias cristianas que se arrepientan. Por eso Jesucristo vino a llamar al arrepentimiento primeramente a su pueblo, donde había falsos profetas. No se diga fuera de su pueblo, para el perdón y la remisión de pecados, porque es voluntad de Dios que nadie se pierda. Ahora vamos a ver las consecuencias por no hablar conforme a las palabras de Dios en el Nuevo Pacto. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 8. Dice que Jesucristo viene en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios. Y noten bien, acotamos,
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio contiene los mandamientos del Señor. Y uno de ellos nos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿Sí? Pero no con tus propias palabras, sino con ¿qué? Con las palabras de Dios. ¿Sí? Jesucristo nos advirtió que se levantarían falsos profetas. En San Mateo 24. Entonces, Él viene en llama de fuego a dar el pago a los que no conocieron ni obedecen el Evangelio, los cuales serán castigados de eterna perdición. No habrá vida eterna por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Es un pecado de muerte esto. Si no nos apartamos si sabemos que no lo estamos haciendo así, pues hay que rectificar el camino y pedirle perdón a Dios, porque Dios es propicio a esas injusticias aún en este tiempo. Vamos a ver lo que dice Jesucristo en San Mateo 15, versículo 13. Mas respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La palabra de Dios es como una semilla que se viene sembrando en el corazón de los hombres para que salga una planta. Y dice que si esa planta no la plantó el Padre, dice que será desarraigada. Va a ser arrancada ¿en qué tiempo? Pues en los finales de los últimos tiempos. Por eso, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios, para que esa planta fructifique, no sea desarraigada. Y así vamos a ver lo que sigue, para que el final de para que se nos libre del final que Dios tiene destinado al falso profeta. Es tiempo de arrepentirse y un llamamiento a todas las iglesias cristianas. El que oiga estas palabras, estoy a sus órdenes. Debajo de este video pondré mi teléfono, mi dirección, si quieren comunicar conmigo. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue presa y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con los cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiente. También en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 7, y respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Noten bien lo que dice Jesucristo, es en vano me honran. Acuérdense del tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre del Señor Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano. Así es que cuando no se siembra la semilla correcta, pues no va a fructificar, va a ser en vano, no va a poder dar fruto, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. La historia de la humanidad nos lo demuestra. En la sociedad está derramada toda la sabiduría del hombre y vemos que el mundo se ha llenado de injusticia, el mundo está cada vez más, se degrada por la contaminación, por los pleitos,
por las pendencias, por los egoísmos, por las envidias, por los odios, y el mundo se ha hecho un enorme pozo de sepultura. Porque la sabiduría del hombre no ha logrado limpiar a la humanidad. Entonces, por eso es necesario también que todos los hijos de los hombres procedan al arrepentimiento y tomen el pensamiento de Dios para que el mundo sea librado, el mundo pueda vivir en paz y en justicia. Por esto el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El hombre que es de ciencia, que lo haga conforme ¿a qué? Pues a las palabras de Dios. El hombre que escribe en literatura, pero que lo haga conforme a la mente de Dios. El que se dedica a las ciencias químicas, que lo haga y sea dirigido conforme a la mente divina de Dios, a la mente perfecta de Dios. Entonces continuamos más adelante, donde también Juan en el capítulo 1, versículo 11 al 13, nos dice, a lo suyo vino. Dice que él vino a lo suyo, a que el pueblo de Israel fructificara para vida eterna, para que se pudiera levantar en la resurrección de los muertos. Y los suyos no le recibieron. Una parte no creyó en el Hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron, que fueron más de 100,000 judíos, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Noten bien lo que dice Jesucristo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Entonces, por eso es bien importante que el que hable conforme a la palabra de Dios, para que sean engendrados por la voluntad de Dios. Así que todos aquellos a los que nos dedicamos a hablar del Evangelio, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios, que oíste de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Ya vamos finalizando con esta exhortación final. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13 y 14, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato. Noten bien, y acotamos nuevamente, que nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz sea con todos ustedes y denle me gusta aquí abajito, suscríbanse al canal, y si quieren recibir más información abajo de este video pongo mi teléfono para que les llegue más información. Que la paz sea con todos ustedes. Paz a vosotros.